grandemente bendecidos. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar con el tema, amados Sahim. Que sea nuestro Adón Yahshua Hamashiach quien tome el control. Él lo tiene. Háblanos, por favor, bendito Elohim de Israel. Abba, queremos escucharte. Háblanos, por favor. Toma el control, enmudece todo espíritu, no exalte tu nombre, que nada nos distraiga, Padre amado, porque sabemos que hoy en este día mucha gente alrededor está haciendo ruido y demás. Enmudece, Abba, todo espíritu de que no exalte tu nombre. Quita toda distracción, queremos escucharte, bendito Yahshua Mashiach. Omen, beomen. Muy bien, amados Sahim. El título del tema, ustedes ya lo conocen, se titula La crisis por venir. La crisis por venir. Y no le puse la crisis que podrá venir o la crisis que quizá vendrá. No, la crisis que vendrá. Es que esto es un hecho. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Apocalipsis 6. Vamos con gozo, con ánimo. Apocalipsis 6, verso 6. Aleluya. Apocalipsis 6, verso 6. ¿Listos? Dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a volverlo a leer. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Si ustedes quieren saber más sobre los seres vivientes, ya está ministrado por nuestro amado Naví en la serie Secretos del Reino de los Cielos. Pueden ustedes poner así en YouTube, los seres vivientes, gozo y paz, los seres vivientes, Dr. Javier Palacios Elorio, y les va a aparecer este tema, está muy interesante. Pero hoy nos vamos a centrar básicamente en esta parte, cuando dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. ¿Cuánto es el aumento de los precios que habrá cuando esto suceda? Porque esto va a suceder. Vamos a Mateo 20, vamos para allá. Mateo 20, verso 2. Mateo 20, verso 2. Vamos con gozo, con ánimo. Mateo 20, verso 2. ¿Sí? Muy bien. Y dice aquí, porque... y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. El denario, un denario, vamos a tomar aquí un ejemplo, ¿sí? Esto pues no es lo real, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo así. 1 denario, ¿sí? Así está fuera una moneda de 1 denario, sería el sueldo, el salario estándar para un obrero al día, ¿sí? Si alguien trabajaba todo un día, le daban 1 denario. Muy bien. Son de plástico para que no se vayan a preocupar. Bueno, 1 denario era el sueldo, vuelvo a repetir, de un día para un obrero. El trigo se vendía en una unidad que se llamaba chenix. Chenix, ¿sí? El chenix de trigo era la ración diaria para un hombre adulto. No se preocupen, esto lo vamos a ir entendiendo un poquito más ligerito. No se preocupen ahorita. Un chenix era la ración diaria. Imagínate un plato, ¿sí? Un plato de trigo. Ese era un chenix. Ese plato de trigo equivalía a 2 libras de trigo. Entonces, resumiendo, por 1 denario tendríamos 2 libras de trigo, ¿sí? 2 libras de trigo en los tiempos de nuestro Adón Yahshua. Amén. Ahora, la cebada. La cebada, la ración diaria eran 6 libras. Imagínate 6 costalitos de cebada, cada uno de 1 libra. Entonces, con un denario se podrían comprar 6 libras de cebada, que servían para alimentar a una familia de forma justa, ¿sí? Vamos a resumirlo otra vez. 1 denario, aquí está mi denario, ¿sí? Equivalía a 2 libras de trigo y a 6 libras de cebada, ¿sí? Con eso se alimentaba una familia de una manera justa, pero se podían alimentar. ¿Amén? Ahora, cuando había mucha bendición en tiempos de paz, ¿sí? En el tiempo de nuestro Adón Yahshua Mashiach, con un denario se podía comprar más trigo. Se podrían comprar entre 8 y 12 chenices de trigo, ¿sí? Entonces serían, vamos a ver, 24 más o menos, 24 libras
de trigo, con un denario. Entonces fíjense cómo subía y bajaba desde ese tiempo el costo del trigo, el costo de la cebada. Entonces vamos a ver aquí. Ya vimos que con un denario se podían comprar cuando había mucho, más o menos 24 libras, ¿sí? De trigo, ¿sí? 24 libras. Ahora, dicen Apocalipsis 6, verso 6. Me quiero ir despacito porque vamos a hablar algunas matemáticas y a veces a la hora de anotar, si voy muy rápido, no nos vamos a entender. Apocalipsis 6, verso 6. Dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Entonces, voy a dejar aquí, permítanme un momento, lo voy a hacer así. Fíjense el tamaño de mi denario, ¿sí? Este es mi denario. Fíjense, ahora, con este podía yo comprar hasta 12 chenices, ¿sí? 24 libras de trigo. Ahora dice en Apocalipsis 6, verso 6. Dice, 2 libras de trigo por un denario. Entonces, mi denario valía menos. Podía comprar solamente 2 libras, ¿sí? Un cheniz por mi denario. Hagan de cuenta que este se volvió así, chiquito. Ahora vale menos el denario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los precios subieron, que el alimento cuesta más. Más o menos, si nosotros hacemos un cálculo, el incremento del trigo fue de 1200%, porque subió 12 veces su valor, ¿sí? De poder comprar 12 libras de trigo, ¿sí? Por un denario, ahora podría comprar solamente 2. En el caso de la cebada, aunque era un cereal que tenía un precio muy barato, que era aproximadamente 1/3 del denario, su incremento es de 8 a 10 veces su valor. ¿Amén? Lo vuelvo a repetir. Vamos despacito, con calma. En Apocalipsis 6, verso 6, el trigo subió 12 veces su valor y la cebada de 8 a 10 veces su valor normal. Entonces, nuestro denario con el que podríamos comprar antes 12 libras, ahora solamente podríamos comprar 2. 12 veces subió el precio del trigo y de 8 a 10 veces de la cebada. ¿Cómo lo podemos entender si esto sucediera hoy? La harina de trigo básica aquí en México está aproximadamente en los 20 pesos por kilogramo, más o menos $1. 20 pesos por kilogramo. Con un salario mínimo, es decir, lo que antes era el denario, ahora es un salario mínimo, ¿verdad? Con un salario mínimo se pueden comprar 15 kilos de harina por día. Si yo hoy me fuera a trabajar, ¿verdad? Y ganara mi salario mínimo, con eso yo regresando podría pasar a la tienda y comprar 15 kilos de harina. 15 kilos de harina. Si hoy empezara la crisis que está señalada en Apocalipsis 6, verso 6, entonces 1 kilo de harina pasaría de 20 pesos a 279 pesos. ¿Sí? Si quieren anoten ahí en sus notas. Hoy 20 pesos kilo harina. Hoy. Y luego pone una raya. Apocalipsis 6, verso 6. 279 pesos kilo harina. Fíjense cuánto subió. ¿Sí? Si el salario México más o menos está 300 pesos y tantos, 300 y fracción, entonces con un salario mínimo, conforme a Apocalipsis 6, verso 6, solamente se podría comprar 1 kilo de harina por día. ¿Sí? Fíjense qué terrible. Esto es algo terrible porque una persona, vamos a decir, un trabajador, un obrero, no puede vivir nada más con 1 kilo de harina por día. ¿Por qué? Porque sus demandas calóricas son mayores. Empezarían a tener hambruna. Si hacemos el mismo cálculo, para no entrar en tantas matemáticas, y alguien dijera, bueno, no compro harina de trigo, compro cebada. Solamente con un salario mínimo, con un salario de hoy, se podrían comprar 3 kilos por día. 3 kilos por día. Ahora anoten así, amados Sahim.
leche. Leche y le pones ahí hoy 28 pesos. Leche, hoy 28 pesos. Y luego le pones una línea, ¿sí? Apocalipsis 6, verso 6. 336 litro. Lo repito. Hoy, litro, 28 pesos de leche. Litro, 28 pesos de leche. Guión, o raya, o flecha, como tú gustes. 336 pesos litro en Apocalipsis 6, verso 6. Entonces dense cuenta, si alguien iba a trabajar y con el salario mínimo podría comprar 1 kilo de harina, nada más de trigo, o 3 de cebada, ya no le alcanzaría para comprar 1 litro de leche. O compraría leche o compraría harina. Ahora, anoten ahí por favor. Huevo. 45 pesos hoy. 45 pesos hoy. Y luego le pones una raya, ¿sí? Una flecha. Y le pones Apocalipsis 6, verso 6. 540. 1 kilo de huevo que hoy cuesta 45. Cuando venga lo de Apocalipsis 6, verso 6, costará 540 pesos. Fíjense nada más, el aumento es terrible. O sea, aquí alguien tendría que trabajar 2 días sin comer absolutamente nada, sin gastar absolutamente nada para comprar 1 kilo de huevo. Aquí en México, por ejemplo, los que comen tortilla, los que comemos tortillas. 1 kilo de tortilla hoy cuesta 24. Ponle ahí tortilla, hoy 24. Y le pones guión, Apocalipsis 6, verso 6, 288 pesos el kilo. 288 pesos el kilo, volvemos a lo mismo. Hay aquí familias que se comen 2 kilos de tortilla en un día, que no es lo correcto, ¿verdad? Ya hablamos de la alimentación, pero bueno, hay quienes lo hacen. Imagínense, estarían gastando el salario de un día solamente para 1 kilo. Ahora, nota abajo, frijol, hoy 40 pesos kilo. Frijol, 40 pesos kilo. Le pones una raya, en Apocalipsis 6, verso 6, 480 pesos kilo. Igual, ni siquiera para un kilo de frijol alcanzaría cuando ocurra lo de Apocalipsis 6, verso 6. Muchos podrían decir, bueno, pero es que eso en África ya sucede y la gente sigue viviendo. No, vamos a hacer la cuenta. En África hoy, no si quieren eso no lo anoten, déjenme se los platico. En África hoy la gente gana $2 diario en promedio. Es poquito, pero ganan $2 diarios en promedio. Conforme a los precios de África, esto les sirve para conseguir de 2 a 3 kilos de grano. De 2 a 3 kilos de grano diario. Consiguen sorgo, maíz, etc. ¿Sí? Y con eso es suficiente para 2 a 3 personas. Fíjense, o sea, hoy hay en África más alimento que el que se podrá conseguir cuando suceda, porque va a suceder, y estamos ya muy cerca, lo señalado en Apocalipsis 6, verso 6. En Apocalipsis 6, verso 6, vamos a reafirmar la idea, con un día, con el sueldo, ¿se acuerdan de nuestro denario? Aquí está nuestro denario. Con el denario solamente se puede comprar 1 kilo de trigo. Hoy en África gasta la gente entre un 60 y un 80% en alimentos. ¿Están desnutridos? Sí, pero pueden sobrevivir. Es decir, pueden seguir comprando comida. Mientras que en Apocalipsis 6, verso 6, cuando suceda, que está pronto a suceder, ya no va a pasar. Fíjense la magnitud. Alguien podría pensar, bueno, pero esto en las crisis anteriores, por ejemplo, la crisis del 29, ya pasó y la gente salió adelante. No. En la crisis de 1929, un obrero ganaba de 2 a 4 dólares por día. Más o menos lo de África. De 2 a 4 dólares por día. Y un pan costaba de 8 a 10 centavos por hogaza. Es decir, como cuando tú compras el pan de caja, así el pan completito, eso se conoce como una hogaza. Entonces, el obrero en el 29, cuando la crisis muy grave en Estados Unidos, ganaba de 2 a 4 dólares y el pan costaba de 8 a 10 centavos. Entonces, con el sueldo de un día, un obrero podría comprar más o menos 40 hogazas de pan. Ahí lo que faltaba era empleo, pero alimentos y los que tenían dinero sí lo podían comprar. En Apocalipsis 6, verso 6, la gente solamente podrá alimentarse a sí misma y mal. O sea, es decir, el que trabaja, el obrero, el campesino, quien sea, solamente va a poder comer él, no va a poder darle a su familia. Porque si no come, entonces no puede trabajar y entonces, ¿qué pasa? Ahora, ya vimos un panorama general. Esto es la comparación de los precios de hoy
conforme a lo que va a ocurrir en Apocalipsis 6, verso 6. Y lo vuelvo a repetir, va a ocurrir, no es cuándo ocurrirá, va a ocurrir. Hoy en el mundo hay varias crisis que están creciendo. Son, vamos a decirlo, como diferentes, pues yo lo podría decir como unas bestias, son como diferentes, sí, es que no hay otra forma de decirlo, como bestias que van tomando más fuerza, tomando más fuerza. Yo los fui titulando como primera crisis creciente, segunda crisis creciente, porque son crisis que ya están ocurriendo. Lo que está pasando es que van tomando más fuerza. Vamos a continuar. Entonces anoten por favor, primera crisis creciente. Primera crisis creciente. Y aquí voy a entrar algo rápido de economía. Permítanme su atención. Muy bien, amados Sahim. Ahora, vamos para poder explicarles, amados Sahim, esta primer crisis creciente que está ya ocurriendo. Vamos a hablar vamos a entrar un poquito de economía acerca del patrón oro, ¿sí? Antes las economías se sustentaban porque el dinero, ¿sí? Vamos a suponer que este es un billete, ¿sí? Se sustentaba en monedas de oro, ¿sí? Por ejemplo, no sé si a algunos les tocó verlo. Había quienes decían, por ejemplo, en el billete decía 10 pesos oro. Eso quiere decir que ese billete estaba sustentado porque en el banco ese país tenía 10 monedas de oro o 10 gramos de oro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Como los países empezaron a querer gastar más, ¿sí? Entonces dijeron, ya no nos alcanza el oro que tenemos guardado para poder seguir gastando. Necesitamos idear algo para que el oro no nos limite en poder imprimir billetes, en poder gastar más de lo que nosotros queremos gastar. Entonces lo que pasó en 1970, por ejemplo, es que Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Ya no les voy a dar monedas en oro, o ya no voy a sustentar mi economía en lo que yo tenga de oro. Ahora yo te voy a dar un billete o otro billete como una nota de crédito, en donde esos billetes valen porque yo te prometo que te voy a pagar. Hasta de risa está. Antes la gente podía decir, bueno, si iban al banco, es un decir, podrían pedir, oiga, yo quiero que me dé estos 10 pesos en oro, es un decir, y el banco se los podía dar porque lo tenían. Hoy, y desde 1970, la gente dice, bueno, voy al banco y, oiga, yo quiero que me paguen esto. Pues le dicen, sí, o sea, ya tiene usted su billete y no le podemos dar más porque el dinero es una promesa de pago. Entonces, lamentablemente, las economías lo aceptaron y todos los países vieron en esto una oportunidad para no estar limitados en cuanto al oro que tenían y poder imprimir billetes al por mayor, ¿sí? A poder imprimir. ¿Qué pasa cuando las personas o cuando la gente tiene mucho dinero? Que los bienes se encarecen. A ver, permítanme tomar aquí un marcador. Permítanme un momento. Si antes este marcador valía una moneda, como de repente todo el mundo empieza a tener dinero, entonces yo digo, bueno, si alguien quiere mi marcador, ahora quiero 2 monedas, ¿sí? 2 monedas, ahí están. Pero como después veo que la gente sigue teniendo más dinero, digo, no, ya no quiero 2 monedas, ahora quiero billetes. Quiero un billete, 2 billetes, 3 billetes, 4 billetes, 5 billetes. Entonces a eso se le conoce como inflación. Las cosas, los valores suben de precio porque la gente puede pagarlo. Entonces lo que antes costaba una moneda, vamos a ponerlo así, de plata, ahora cuesta 10 o 20 o 30 billetes. Algo parecido a lo que pasó en Venezuela, donde la inflación subió casi o más, a veces en algunos momentos, del 100%. Esto, amados Sahim, créanme, no es algo que sea aislado, que haya ocurrido una o 2 veces, no. La mayoría de las economías hoy en día siguen imprimiendo dinero. ¿Por qué? Vamos a regresar a 2020. En 2020 le dijeron a las personas, no puedes trabajar, ya saben por qué situación. Oiga, pero entonces yo de qué voy a sustentarme. No te preocupes, mira, aquí está. Aquí tienes tu sustento. ¿Pero eso de dónde salió? Pues lo que pasó es que todos los países agarraron su máquina y empezaron a imprimir
y a imprimir, 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 y a imprimir. Y entonces la gente decía, ya, yo tengo. Pero lo que pasaba es que al mismo tiempo que ellos recibían, los precios empezaban a subir. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tendría dinero. Entonces volvemos al ejemplo. Si yo tengo este marcador y hay 10 personas o 100 personas que me lo quieren comprar por una moneda, les digo, no, yo no quiero una moneda, quiero 2. Y entonces llegan con 2, pero llegan 20 personas con 2 monedas. Digo, no, ya no quiero una moneda, quiero un billete, ¿sí? Y entonces si quieren 100 personas o 10 personas comprármela por una, digo, no, ya no quiero uno, ahora quiero 5 o 4, 5, no sé, los que sean. Y entonces, ¿cuánto terminó valiendo esto? De una moneda a 5 billetes. Pónganlo ustedes en la cantidad que quieran. A eso se le llama inflación. Esto, amados Sahim, ha ocurrido y ha venido ocurriendo, les decía yo, desde los años 70. Desde los años 70. Tanta es la cantidad de dinero que se ha impreso, ¿sí? Tanta es la cantidad de promesas de pago, porque recuerden que esto ahora es una promesa de pago, es al final una deuda, que el mundo en su conjunto, todo el mundo, se debe a sí mismo 346 billones de dólares. 346 billones de dólares, de los cuales nada más los gobiernos de diferentes países deben 102 billones. Ahora, pues ya dijimos que esto es como una deuda, ¿verdad? Aquí le podríamos poner 346 billones. ¿Cuánto gana el mundo, todos juntos, cuánto gana el mundo para poder pagar esos 346 millones? El mundo en todo su conjunto por año solamente gana 100 billones de dólares. Fíjense entonces, esta es la deuda, 346, y esto es lo que produce el mundo. Son 3 veces más, amados Sahim. El mundo ya se debe lo que gana en un año completo 3 veces. Y eso representaría, para poder pagar la deuda mundial, que el mundo dejara de gastar inclusive en comida 3 años. 3 años para poder pagar sus deudas. Esta deuda, amados hermanos, ya es imposible de resolver. Ya no se puede pagar. El mundo no puede dejar de gastar un año completo, 2 años completos, 3 años completos, solamente para pagar sus deudas. Todos tenemos que comer, ¿verdad? Ahora, estos datos son a 2025. ¿Pero qué creen? Pensaríamos, bueno, pues los economistas que tanto saben, al ver esta situación ya deberían haber ideado algo. No, lo que han seguido es imprimiendo billetes, imprimiendo dinero, y se sigue imprimiendo. De 2020 a 2022, de todo el dinero que circula, se imprimió una cuarta parte más. Entonces, miren, aquí tenemos precisamente 4. De estos 4, 1 completo se imprimió en 2020 a 2025. Para poder pagar todos los gastos de ya saben qué. Y además, vamos a agregarle a esta ya inflación, a estos 4 billetes que ya están impresos, que son deuda, hoy, en este año 2025, se le agregó un 10% más. Esta es la deuda completa. Está terrible, amados hermanos. Entonces, si esto sigue así, si nada más, dijéramos, ya le pararan un poquito, el dinero valdría 100% menos en 10 años. Esta es la primer crisis, la crisis de la inflación, una crisis que no va a parar. ¿Por qué? Porque ya vimos que el mundo se debe 3 veces lo que produce en un año. Ahora, pasemos a la segunda crisis creciente. Vemos cómo diferentes países empiezan a pelear y que te mando barcos y esto y lo otro. Sabemos que desde 2022 está la guerra entre Rusia y Ucrania. La pura guerra incrementa la inflación. ¿Por qué? Porque al estar Rusia y Ucrania en guerra, el trigo, por ejemplo, subió de precio porque Ucrania no podía transportarlo en barcos, ¿verdad? Había un bloqueo. Además, al estar en guerra, Rusia y Ucrania no pueden producir, por ejemplo, en el caso de Rusia, la misma cantidad de fertilizantes. Rusia es uno de los principales productores de fertilizantes.
Si no hay fertilizantes, no hay cosechas o las cosechas no rinden más y entonces sube todo de precio. Para ponerle números, la guerra entre Rusia y Ucrania ya incrementó la inflación entre un 2.5 a un 3%, lo que provocó que en algunos países el trigo subiera hasta un 60%. Si además de esto, amados hermanos, la Unión Europea se anima, porque es algo que ya tienen ganas, se decide a atacar a Rusia, la inflación de los precios, el aumento de los precios, iría desde un 20 en un inicio hasta un 50% más. Fíjense entonces, si volvemos al ejemplo de la leche, ahorita lo vamos a ver con gráficas, no se preocupen, con cuadros. Si volviéramos al ejemplo de la leche, ¿cuánto costaría un litro de leche? Todavía 50% más. Si Estados Unidos sigue atacando a Venezuela o sigue en esta situación, en este conflicto, y se decide también a invadir Venezuela, los precios del barril de petróleo subirían hasta los $300, lo que causaría que el precio de los productos subiera. Vamos a ver las gráficas para que ustedes lo puedan tener más claro. A ver, vamos para allá. Ustedes pueden ver ahí, amados Sahim, el costo de varios productos. Por ejemplo, ahí está el trigo, hoy cuesta 22 pesos. Si le sumamos la inflación, costaría 23. Tómenle una foto para no detenernos tanto en esto, ¿sí? El precio del trigo, el precio de la tortilla, el precio del arroz, eso es lo que subiría nada más por la inflación. Nada más porque los países no se deciden a dejar de imprimir billetes. ¿Amén? Muy bien, ya lo tienen, ya le tomaron foto. Perfecto. Ahora, si nosotros le añadimos el incremento que podría tener por causa de la guerra, vamos ahora sí a verlo. El kilo de tortilla hoy cuesta 26 pesos. Con la inflación que se prevé para 2026, subiría a 27 pesos. Si se desata la guerra entre Rusia, bueno, la de Rusia y Ucrania ya está, pero entre Rusia y la Unión Europea, y si Estados Unidos invade Venezuela, el precio de la tortilla subiría hasta 327 pesos. El kilo de frijol de 42 subiría hasta 529. Si el kilo de huevo, 18 piezas, pasaría de 58 pesos hasta 730 pesos. En ese escenario, amados Sahim, considerando que el salario mínimo también aumentara, en México, por ejemplo, estaría en 312 pesos. El salario mínimo en 2026 sería de 312 pesos. ¿Qué podrían comprar con 312 pesos? No se podría comprar ni un kilo de tortillas, ni un kilo de frijol, menos de huevo, menos un litro de leche. ¡Qué terrible! O sea, veamos cómo esto, les decía yo, no es algo que pueda ocurrir, es algo que va a ocurrir. ¿Amén? Ahora, llevamos la primera crisis, que es la crisis de la inflación. La segunda crisis, las tensiones políticas. Y aquí yo nada más, para hacer este estudio, consideré el posible ataque, que ya es casi un hecho, entre la Unión Europea y Rusia, y la situación que está ocurriendo en Venezuela con Estados Unidos. Si a esa crisis se le añade Colombia, van a subir todavía más los precios. Además, mucha atención, también está la situación entre China y Taiwán, que ahorita vamos a ir para eso, a la crisis de los semiconductores, a las crisis de los chips. Si además China invade Taiwán, esto también aumentaría la inflación. Si Dinamarca protesta y empieza a haber algún conflicto con Estados Unidos, esto también aumentaría la inflación. Entonces, primera crisis, inflación. Segunda crisis, la guerra. Tercera crisis, la escasez de chips. Ahora, aquí quiero mostrarles algo. Vamos acá. Esta, amados Sahim, es una computadora que yo destapé. No se preocupen, sirve todavía y va a seguir sirviendo. Bueno, lo que quiero que vean ustedes es explicarles de una manera gráfica qué es una memoria. Por ejemplo, esto que ven aquí ustedes, este es el disco duro, este es el almacenamiento. Vamos a pensar que es como nuestro cerebro en donde guardamos todos los recuerdos, ¿sí? Esto es el almacenamiento. Ahora, aquí ustedes ven la memoria. La memoria en las computadoras no es como nuestra memoria donde guardamos los recuerdos. Para eso es el disco duro. No, la memoria es como la que maneja el presente, lo que estamos haciendo en este momento.
Es decir, en una computadora, nuestros recuerdos se guardan en el disco duro, en el almacenamiento, y lo que estamos haciendo ahorita se guarda aquí, en la memoria. Esta es otra memoria, yo aquí se las puse para que ustedes la puedan ver más cerquita. Como pueden ver, esta memoria tiene unos cuadritos negros, ¿sí? Que son unos chips de memoria. Esta memoria, amados Sahim, pues, es necesaria y se encuentra en todos los dispositivos electrónicos actuales, como computadoras, tablets, ¿sí? Celulares, todos tienen memoria. Entre más memoria tenga, por ejemplo, esta computadora, aquí tiene una tarjeta, y si yo le pongo esta otra acá, entre más memoria tenga, más rápido puede pensar, es más ágil, ¿sí? Y además, entre más grande sea este disco duro, más capacidad tiene de guardar cosas. Es como si a mí de repente me tomara yo unos 50 cafés, es un decir, entonces mi memoria se aceleraría, estaría yo muy rápido, podría yo hacer muchas cosas, estaría yo muy acelerado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la memoria es rápida y es amplia. Y mientras el almacenamiento es donde yo guardo todo lo que pensé, lo que pasó en ese día. Entonces, a resumidas cuentas, amados Sahim, esta es la memoria. Aquí es donde el dispositivo maneja el presente. Todo lo que nosotros le vamos pidiendo que haga, ¿sí? Lo va guardando aquí. Entre más grande sea esta memoria, mejor va a funcionar. Pero ¿qué creen? Estas tarjetitas, aunque estas son muy chiquitas, se necesitan en un tamaño mayor para la inteligencia artificial, ¿sí? Porque como les digo, la memoria, yo sé que habrá expertos en computación que me van a decir que no es el término más exacto, pero permítanme decirlo así para que lo podamos comprender todos. La memoria es la que le va diciendo a la computadora qué es lo que está haciendo. Las grandes computadoras de inteligencia artificial ocupan, por así decirlo, 1000 veces esta memoria. O sea, una memoria muchísimo, muy grande. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, es decir, los usuarios, las personas, están usando la inteligencia artificial, esa inteligencia tiene que estar entendiendo en el presente todo lo que nosotros le vamos pidiendo. Entonces necesita mucha memoria. Las fábricas de memoria que existen hoy no son muchas, solamente hay tres. Por ejemplo, aquí, no sé si se alcance a ver, esta memoria es de la marca Samsung. Solamente hay 3 fábricas de memoria en todo el mundo, no hay más. Y no se pueden construir más porque son muy caras. ¿Qué pasó? Que las grandes fábricas de inteligencia artificial le dijeron a estas empresas que fabrican las memorias, ¿sabes qué? Necesito muchas memorias para mis computadoras de inteligencia artificial. Así que por favor, véndeme toda tu producción de 2026. ¡Qué terrible! Entonces, ¿qué va a pasar? Regresemos a la computadora. Que cuando una computadora como esta, por ejemplo, se le dañe esta memoria, ¿sí? Esta memoria se daña, ya no va a haber repuestos. ¿Por qué? Porque estos repuestos van a costar muy caros, van a ser carísimos. ¿Por qué? Porque no hay, porque todo lo que las fábricas van a producir para 2026 ya se vendió. Entonces, conseguir esta tarjetita, ¿sí? Porque es una tarjetita, ya la vieron, va a ser muy difícil. Esto podría parecer, bueno, Roy, pues yo no pienso cambiar de computadora, yo no pienso cambiar de teléfono, pues no me va a afectar. No, amado Sahim. En todos lugares a donde vamos nosotros hay computadoras. Si tú vas a la gasolinería, ¿sí? ¿Cómo te cobran? Por una terminal, si pagas con tu tarjeta de crédito, y si pagas en efectivo, al final, el que te despacha la gasolina va a la oficina donde capturan en una computadora la venta del día para hacer los cargos y los pagos que ellos necesitan. En todos lados hay computadoras. Si, por ejemplo, aquí en México, en Tehuacán, por ejemplo, que es una ciudad pues mediana, ya en los autolavados, si alguien va a un autolavado, ya inclusive le sacan con una tablet, le dan su ticket, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en todos lados hay tecnología. Esa tablet, así como la computadora de la gasolinería o en la tiendita de la esquina, muchas veces si uno va, ya le pasan a uno el código de barras, ¿verdad? ¿Y qué usan para pasar el código de barras? Una computadora. Las empresas en todo el mundo gastaron un aproximado
de 2 billones de dólares en mantener sus computadoras. ¿Por qué? Volvamos al ejemplo. Porque si yo uso mucho toda esta computadora, entonces se me puede dañar el disco duro o se me puede dañar la memoria. Estas en particular se dañan fácilmente, ¿sí? Si hay una descarga o si algún componente no hace bien contacto, porque miren, se meten aquí como eran los cassettes, ¿se acuerdan? Se meten aquí en un compartimento. Si ese compartimento se ensucia o si no hace bien contacto, entonces se pueden dañar. En reparaciones como estas, las empresas en todo el mundo gastaron 2 billones de dólares. Como ya no hay memorias ahorita, y las pocas que hay están muy caras, las empresas van a tener que gastar 115 mil millones de dólares adicionales para poder mantener, es decir, reparar, poder conseguir más de estas, ¿sí? Ni siquiera cambiar la computadora, solamente conseguir más de estas o, en algunos casos, renovar sus computadoras. Entonces, a los 2 billones de dólares que ya se gastaron o que ya se han gastado, le van a tener que sumar 115 mil millones de dólares. Vamos a hacer un ejemplo más fácil de entender. Alguien que tenga una empresa pequeña, una empresa pequeñita, ¿sí? Vamos a poner aquí, yo lo puse así, 50 empleados, ¿sí? A lo mejor alguien que tenga un despacho de diseño, en donde cada uno de esos 50 empleados usa una computadora. Si hoy hiciéramos esta empresa, por cada usuario, por cada empleado, tendríamos que gastar 23 mil pesos para comprarle a cada uno de los 50 empleados su propia computadora. Nada más por el incremento del costo, sí, nada más porque esta tarjetita ahora va a subir de precio, toda la computadora va a pasar de costar 23 mil pesos a 32 mil, solamente por la memoria, solamente por esta. Si por ejemplo nosotros abriéramos la empresa, ¿sí?, para 2026, comparado con los precios de hoy, tendríamos que gastar 474 mil pesos adicionales nada más por el incremento de la memoria. Entonces, vamos sumando, amados Sahim. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. Vamos sumando. Si nosotros hoy en 2025 compramos el trigo a 22 pesos un kilo, si nosotros le sumamos la inflación y el aumento del costo de las memorias, todo lo que las empresas van a tener que gastar más de sus computadoras y demás, y además la inflación, el trigo pasaría a costar 31 pesos. Y si además inicia la guerra, pasaría a costar 372 pesos el kilogramo. Sí, y ahí ustedes pueden ver el costo de la tortilla, que pasaría a 36 pesos. Fíjense cómo esto es un golpe fuerte, porque la gente estaría gastando casi un 50% más por un kilo de tortillas. ¿Sí? El arroz también, el huevo de 58 a 81, nada más por esta crisis, amados Sahim, de las memorias, porque las empresas van a tener que gastar más en memorias. Y es que ahorita, amados Sahim, en todos lados se utilizan computadoras. Podría pensar alguien, bueno, pero para los huevos no se necesitan computadoras. Sí, porque las empresas hacen sus roles y sus programaciones en computadoras, ¿sí? Además, ellos tienen proveedores que usan computadoras. Las computadoras, las tablets, los celulares están en todos lados. Tercera crisis, ya la vimos, la crisis de los chips. Ya para terminar, la cuarta crisis, la explosión de la burbuja de la inteligencia artificial y la caída del Bitcoin. Ya les había platicado en el tema de A Punto de Estallar cómo es que se está invirtiendo miles y miles de millones de dólares en la inteligencia artificial. Y estos miles de millones de dólares se están invirtiendo sin sentido, porque ya les decía yo que nadie está dispuesto a pagar por la inteligencia artificial. Punto número 1. Punto número 2. Vimos en ese tema cómo es que la infraestructura, es decir, el terreno, no está preparado para poder recibir fábricas de inteligencia artificial. No hay suficiente corriente eléctrica, no hay suficiente agua, no hay suficiente cable o cableado para poder abastecer a todas estas fábricas. ¿Qué va a pasar? Que esa crisis, esa burbuja, esa cantidad de dinero que se le está invirtiendo a la inteligencia artificial se va
a perder, se va a perder, lo sabemos, así vendrá, y además porque está profetizado que Babilonia va a caer. Además, mucha gente dice, bueno, para no perder mi dinero por la crisis de esto, del otro, yo lo invierto en Bitcoin. El Bitcoin es una moneda digital que en su momento representó una opción para muchos que pensaban que esa moneda iba a permanecer fuera del sistema. Entonces decían, para que mi dinero no pierda valor, para que la inflación no lo afecte, lo meto al Bitcoin, lo invierto en Bitcoin. ¿Pero qué creen? Los gobiernos van a empezar a adoptar Bitcoin. Ya lo dijo el presidente de Estados Unidos, Trump, y muchos otros países como el de El Salvador ya adoptaron Bitcoin. Entonces, lo que parecía que iba a estar fuera del sistema, ya volvió a estar dentro del sistema y por eso no para de caer, no para de perder valor. Ya está empezando a perder esa especulación donde las criptomonedas podían ser un punto de inversión, un punto de guardar el dinero. No caigan en eso, amados Ajim. Vamos a ver finalmente esta última gráfica. Si el Bitcoin cae, y aparte la burbuja de la inteligencia artificial explota, el precio de la tortilla, por ejemplo, del trigo pasaría de 22 a 40 pesos, nada más por este impacto de la inflación, de las crisis de la inteligencia artificial, además de la crisis de los chips, ¿sí? Y si además la guerra comienza, estaría el precio en 440 pesos por un kilo de trigo. Si el salario mínimo estaba en 300, veamos que ya ni siquiera alcanzaría para un kilo de trigo. La tortilla de 26 pasaría a 60 pesos. ¿Por qué? Porque al no haber computadoras, al haber un estallido de la burbuja de la inteligencia artificial, habría una logística colapsada para distribuir fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces el kilo subiría hasta 60 pesos. Si además le unamos la guerra, subiría hasta los 520. El arroz de 32 pesos subiría a 85. Y si se inicia la guerra, porque sabemos que iniciará, estaría en 640 pesos. El cono de huevo de 58 pasaría a 120. Habría cierres de granjas por falta de logística, por falta de nutrimientos para los animalitos. Y pasaría hasta 1,160 pesos en caso de que hubiera una guerra. En el caso, porque la habrá. En el caso del frijol de 42 pesos subiría a 100 pesos. Habría escasez de cosecha. ¿Por qué? Producto de la falta de logística para fertilizantes, para elaboración. Pero es que todas las empresas, amados Ajim, funcionan con computadoras. Y si hay una pérdida también por causa de la inteligencia artificial, todas esas empresas o esos empresarios que se decidieron por invertir en inteligencia artificial perderían su dinero y entonces estarían... el kilo de frijol estaría en 840 pesos. Son noticias terribles, amados Ajim, pero no para nosotros, No, la finalidad del tema, amados hermanos, no es generar miedo, es ver las cosas reales. Esto ya está, esto no es una especulación de algo que podría ocurrir. Simplemente se hicieron los datos, los cálculos, conforme a los datos que ya tenemos, conforme a lo que sabemos que ya está ocurriendo, ¿sí? No estamos imaginándonos algo. La Unión Europea tiene un conflicto abierto con Rusia, no se han decidido todavía invadir, pero cada día están más cerca. Finlandia ya está haciendo ejercicios, China con Taiwán, Rusia con Ucrania también sigue avanzando el conflicto, Venezuela, Estados Unidos con Venezuela, Dinamarca con Estados Unidos. Entonces, son cosas, amados hermanos, que ya están. ¿Cuál es la finalidad entonces de que nosotros conozcamos esta información? Punto número 1, que tengamos más confianza en Yahshua. Porque podríamos decirle, bueno, tú haz los movimientos que tengas que hacer, tú sabrás, toma decisiones, haz oración en primer lugar, haz tus movimientos, pero la confianza no puede estar en el dinero. Ya vimos, conforme a Apocalipsis 6:6, el incremento y conforme a los datos reales, es decir, los datos técnicos de los que disponemos ahorita, cómo serían los incrementos. Entonces, poner la confianza en el dinero sería ridículo. Nuestra confianza está en Yahshua. Sí, en la medida de lo que tú puedas, pues analiza tu situación, pero sobre todo analízala guiado por Yahshua HaMashiach. Haz mucha oración, confía en Él, haz lo que tengas que hacer, cada quien conoce su situación y mantengámonos en santidad. Esa es la clave. Tener temor de Yahweh, confiar en Él y mantenerse en santidad. Porque si nos mantenemos en santidad, Él prometió que nos va a guardar. Vamos al Salmo 34, ya vamos terminando el tema. Salmo 34. Vamos para allá y lo vamos a leer
entendiendo, amados Sahim, que estamos cerca de todo esto, pero a nosotros no llegará. Salmo 34, verso 9. Temed a Yahweh vosotros sus santos, sus kadoshim, ¿sí? No dice aquí los que pecan o los que dicen chisme o los que hacen la shon hará, que se reúnen con dos, tres y vamos a hablar mal de los demás o andan sembrando chismes entre la congregación. No, esos no. Dice santos. Temed a Yahweh vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aleluya. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Bendito es el Abacadosh. Vamos al Salmo 37. Así que no te preocupes, solamente mantengámonos en santidad, temamos al Eterno, confiemos en Él. Ya lo dijo nuestro amado Naví, confiando en Él, no diciendo falsamente que confiamos en el Eterno, sino realmente confiando en Él. Salmo 37, verso 25. Joven fui y envejecido y no he visto justo. Hay que ser justos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Vamos a Isaías 41. Vamos para allá. Isaías 41. No teman, amados Sahim, pero sí hagan oración, hagan lo que tenga que hacer cada uno conforme a su economía, no confiando en el dinero, confiando en Yahshua, pero estando apercibidos. Si tú pensabas hacer X o Z movimiento, piénsalo 10 veces. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Aleluya! No por esto te confíes y vayas a hacer cosas sin consultar al Eterno, amado amada Jot. Isaías 26, verso 20. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Vamos adelantito, Isaías 54. Isaías 54. Yahweh nos va a guardar, pero hay que confiar en Él, hay que estar en santidad, hay que amarnos como hermanos, hay que amarnos realmente. Isaías 54, verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi compasión, ni el pacto de mi shalom se quebrará, dijo Yahweh, el que tiene compasión de ti. Aleluya. Vamos a regresar al Salmo 37. Ahora vamos a leer el Salmo 37 en el verso 28. No teman, amados Sahim, estas citas anótenlas y vuélvanlas a leer, porque Yahweh ama la rectitud, nada de negocios chuecos, nada de cosas chuecas, porque Yahweh ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Aleluya, y vamos a terminar con esta cita. Vamos a Hebreos, vamos al Brit Hadashah, al precioso Brit Hadashah, Hebreos 13, verso 5. Hebreos 13, 5. Fíjense, esta cita me gustó mucho, gracias al Eterno que nos da esto en su palabra, porque habla acerca de lo que algunos me han preguntado. En estos tiempos están pensando en hacer cosas que realmente son por avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Si hoy tú y yo, amados Sahim, el Eterno nos ha bendecido con X o Z situaciones que tenemos, que no nos falta nada, no vayan a alguien a cometer el error de por avaricia perder lo que tiene, perder la salvación y sobre todo la vida eterna. Aleluya, amados Sahim, es tiempo de estar firmes, confiados, de no temer, confiar en Yahweh, seguir en santidad, ser cuidadosos, ser muy cuidadosos, ¿sí? Nadie se confíe. Si tienen dudas, orar primero. Si nosotros estamos en la mejor disposición, si nos es posible, con mucho gusto les enteramos. No vamos a dar consejos económicos, no, sino oración. ¿Para qué? Para que el Eterno tenga compasión de todos, nos guarde y nos permita, con su inmensa compasión, seguir adelante, perseverar, porque Él viene pronto. Aleluya, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Eterno por esta información. Padre amado Yahweh, te damos gracias, bendito Elohim de Israel, por darnos a Abacadosh esta información que viene de tu palabra, porque nos basamos, Abacadosh, no en cálculos matemáticos, sino sabiendo que, como dice en Apocalipsis 6, verso 6,
esta crisis va a ocurrir y que está a las puertas, pero que a nosotros no llegará por tu inmensa compasión. Gracias, bendito Elohim de Israel, porque nos hablas a tiempo para ser cuidadosos, para tener, Abacados, más comunión contigo, para buscarte más, para buscar siempre que seas tú quien nos dirija, y como hemos orado en ocasiones anteriores, que todo lo que hagamos, pensemos, hablemos, digamos, sea dirigido por tu bendito Ruach HaKodesh, y hasta hoy incluimos en la oración que todo lo que vayamos a hacer con la economía de cada uno de nosotros, con nuestro sustento, sea dirigido por tu bendito Ruach HaKodesh. Abacadosh, por favor, síguenos hablando, sigue bendiciendo a tu siervo, nuestro amado Naví, sigue dándole fuerza, salud, bendición en todo y por todo, dándole palabra, Padre amado, para que así, bendito Yahshua Mashiach, nosotros estemos como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas. Gracias, bendito Elohim de Israel, y que Abacadosh, todo lo que hagamos suba como grato aroma. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, aleluya, y exaltamos al Eterno, bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a exaltar al Eterno con esta jalel.